Hermanos, bienvenidos a nuestro servicio de esta mañana. Qué gozo es tenerlos de regreso con nosotros. Vemos que Dios está haciendo una obra tremenda en medio de estas dificultades. Por favor, hermanos, siga orando por nuestro país. Siga orando por lo que Dios pueda hacer en este país. Y, hermanos, también siga orando por la protección del pueblo de Dios. El virus corona está a la vuelta de cada uno de nosotros. Y necesitamos que esté orando y orando en gran manera por cada uno de nosotros y por la situación. Vamos a la misma vez, esté en oración con nosotros. ¿Qué vamos a hacer para la Pascua? ¿Qué vamos a hacer diferente para ese día? Y esté orando con nosotros. Vamos a reunirnos como líderes y vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Y también usted esté orando que Dios le ponga a su pastor lo que debe de hacer y cómo hacerlo para agradarle a nuestro Señor más que a nadie. Hermanos, qué gozo es tenerlos con nosotros esta mañana. Qué bendición. Vamos a entrar a la presencia de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, que su bondad y su misericordia es inigual. Y pedimos, Padre, en una manera especial que sigas bendiciendo. Sigas ayudándonos. Padre, toca en una manera especial a cada una de las necesidades de cada uno de los oyentes que está con nosotros esta mañana. Y ayúdanos, Padre, a ser fiel a tu palabra, fiel a ti, fiel, Padre, a nuestros diezmos, Padre, ser fiel a nuestros misioneros. Te necesitan, Padre, más que tal vez que nunca necesitan tu apoyo. Y Padre, que sea usted el que está proveyendo para cada uno de ellos. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. Y gracias, Padre, por las bendiciones que nos has dado. Bendice tu pueblo en una manera muy especial. Y lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en unos momentos vamos a tener primeramente la adoración. Después el hermano Leo va a orar por la ofrenda. Y luego la hermana Kathy va a tocar una especial para la ofrenda. Y hermanos, pedimos que en una manera especial que siga apoyando. Y si puede ayudar con algo extra, hermanos, yo sé que Dios le bendecirá. Cuando usted y yo damos al Señor. Y yo no sé de ustedes, pero más que nunca yo necesito que Dios proteja mi dinero, que Dios bendiga nuestro dinero. Y no podemos parar de dar. Hermanos, aunque no podemos reunirnos como una iglesia, podemos dar a través del sitio de PushPay. Está en nuestra website de bbcv.org y allí puede hacerle clic a donde dice PushPay. También, hermanos, puede usted mandar su sobre por el correo. Puede hacer su cheque y mandarlo por correo. También puede pasar aquí a la iglesia. Varios hermanos han venido y han traído su ofrenda. Y los animamos que si usted puede traer su ofrenda, tráigala. Y la puede, si no hay nadie aquí, puede ponerla a través de las puertas, puede ponerla por allí. La alarma siempre está puesta, no se va a ir a ningún lugar. Y es siempre preferible si puede darte un cheque, siempre será de bendición. Hermanos, gracias. Y seguimos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Siempre de mí, vivo por fe.
Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. Y suenan melodías en mi ser. Del Dios del cielo y un canto melodioso arrobador, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor.
angelical, suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. En presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria,
hermanos, qué emocionante día es hoy. Ahora es cuando nuestro Señor Jesucristo entra triunfantemente a Israel, a ser coronado como rey. Pero a la misma vez, hermanos, también es algo triste, dependiendo cómo la vemos. Porque cuando vemos la crucifixión, es algo extremadamente duro pensar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero a la misma vez es algo extraordinario. Es una tremenda bendición que nuestro Señor Jesucristo va a ser crucificado. Y hablando de eso, por favor, abra su Biblia en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19 y versículo 28, no vamos a retroceder, vamos a estar en el versículo 16. Juan capítulo 19 y versículo 16, y lo vamos a leer en unos momentos. Pero hermanos, estamos hablando sobre 7 frases de Jesús en la cruz. Y estas 7 frases son 7 pilares. Y esta mañana vamos a ver 2 más pilares. Ya vimos la semana pasada la frase del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, vimos las palabras de esperanzas. De cierto, digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué cosa tan más preciosa! Vemos ese hombre colgando allí, que su alma ese día iba a estar en el cielo con el Señor, o en el paraíso con el Señor. Y un día estará en el cielo. Tercera frase es una relación. Aquí le dice: mujer, he aquí, tienes a tu hijo y al discípulo. Ahí tienes a tu madre. Aquí vemos una relación, un intercambio. Jesús aquí hace una separación. Ya no más es la mamá de Jesús, sino que es una mujer como toda otra mujer que necesita ver a Jesucristo como su Salvador. Pero nunca algo tan especial es que Jesús no deja a María nomás colgando así, sino que le pide a Juan que tome a su madre y la ayude. Cuarto, vemos un intercambio divino. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí, hermanos, vemos esta frase a donde nuestro Señor Jesucristo toma todo el pecado de toda la humanidad sobre Él. Y luego llegamos a esta frase: la humanidad y la redención. Y vamos a ver esto. La humanidad y la eternidad. Y para la otra semana, hermanos, vamos a ver la palabra de redención. Pero esta noche vamos a ver la humanidad y la eternidad. Hermanos, discúlpeme, digo noche, digo día. Hermanos, estamos grabando de día, pero hermanos, esto es tan dificultoso grabarle a una congregación que no está nadie aquí, pero hacemos la lucha y seguimos adelante. Teniendo su Biblia, y habrá su Biblia en Juan capítulo 19 y versículo 16, dice la palabra de Dios: así que entonces lo entregaron a ellos para que se fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno cada lado, y Jesús en medio. Si brinca conmigo de ahí al versículo 28. Después de que hubo ese intercambio con María y con Juan, versículo 28 llegamos. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese: tengo
sed. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisipo, se la acercaron a la boca. Hermanos, vemos algo extraordinario aquí. Vemos que nuestro Señor pide que le den algo de tomar. Pide que dice, tengo sed. Hermanos, vemos aquí la humanidad de nuestro Señor, el pilar de la humanidad de nuestro Señor. Él tenía sed, tenía ganas de tomar algo, tenía ganas de consumir una bebida. ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar por qué? Solamente para que se cumpliese la frase de que le iban a dar hiel, le iban a dar vinagre. ¿Y cómo sabía Dios que le iban a dar vinagre? ¿Cómo sabía que no había agua? ¿Cómo sabían que no era vino que le podían dar? ¿Cómo que sabía? Porque Él es Dios. Pero a este punto también vemos otra cosa. Él tiene sed. Hermanos, ¿usted ha notado que cuando usted está pasando por un tiempo de agonía, le da ganas de tomar agua? ¿Le da ganas de tomar algo? ¿Por qué? ¿Por qué le da sed a uno? ¿Será porque somos hombres? ¿Será porque tenemos este cuerpo, 100% cuerpo de carne y flesh y piel? ¿Será que también nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre? Yo creo que sí. Hermanos, Jesús, a este punto vemos que Él era 100% Dios. 100% hombre. Allí no era un espíritu solamente colgando en la cruz. No, era un hombre colgando en la cruz que tenía sed. Y Él estaba pidiendo, tengo sed, dame algo de tomar. ¿Y sabe qué? Solamente un hombre puede pedir por algo de tomar. Mateo capítulo 1 nos enseña que Jesús tenía una genealogía. Vemos que Él tenía parientes. Él fue nacido, Él cuando nació tenía familia. ¿Por qué? Porque Él era 100% real. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 también nos enseña, hermanos, que Jesús nació. Y nació así como usted y yo nacimos. Así igualito. Lucas capítulo 2 y versículo 4, la palabra de Dios dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, la palabra de Dios ahí claramente nos enseña que Jesús había nacido. Porque María y José, María dio a luz a su primogénito y lo envolvieron en pañales. ¿Por qué? Porque Él era un niño. Un bebé que salió de la vientre de su madre. Pero en Lucas capítulo 2 y versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios. ¿Y quién más? Con los hombres. ¿Sabe por qué?
Porque un espíritu no crece verlo. Usted y yo no vemos el espíritu. Usted y yo que vemos la carne, los huesos, vemos la sangre, vemos nuestras uñas, vemos lo que está delante de nosotros, porque Jesús era 100% hombre. Hermanos, mire que Jesús comía. Mire conmigo en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y versículo 16. Y la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, en versículo 16, dice la palabra, y los escribas y los fariseos, viéndole, ¿qué? Comer. ¿Con quién? Con los publicanos y con los pecadores. Dijeron a los discípulos, ¿qué es este? ¿Es esto el que come y bebe? ¿Con qué? Con los publicanos y los pecadores. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente que Jesucristo comió. Hermanos, un espíritu no come comida como usted y yo comemos. Jesús era 100% hombre. Hermanos, el versículo más famoso de los niños se encuentra en Juan capítulo 11. Y yo sé que usted ya se lo sabe. Tal vez usted ya lo ha dicho. Lo dijo 1 y 2 veces ya en su mente. Y tal vez 3 o 4. Aquí que yo llegue al pasaje en Juan capítulo 11 y versículo 3. 3 o 13. Híjole, ya se me fue. No. Bueno, pues podemos ver en versículo 3. No, lo apunté equivocado. Pero bueno, la palabra de Dios en Juan enseña que Jesús lloró. Y la frase favorita de los niños, porque esa se la pueden memorizar. Nuestro Señor Jesucristo lloró. Y en Mateo capítulo 9, si puede ir conmigo en su Biblia, en Mateo capítulo 9, ahí vemos un lado de la humanidad de Jesucristo muy real. Mateo capítulo 9 y versículo 36. Mateo 9, versículo 36 al 38. Dice la palabra de Dios que, y a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mía es mucha, mas los obreros es poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe a obreros a su mies. Si regresamos aquí al versículo 36, la palabra de Dios dice, y al ver, ¿qué está usando ahí nuestro Señor Jesucristo? Él está usando sus ojos. ¿Quién puede usar sus ojos? ¿Un espíritu o una persona que está 100% en la carne? Yo creo que era nuestro Señor que estaba 100% en la carne. Jesús, vemos aquí, hermanos, que Jesús era 100% Dios. Pero también mire que enseña otra cosa, porque Él tuvo compasión. Él tuvo, ¿qué? Emociones. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es una persona que demostró emoción. Demostró emoción en llorar. Demostró emociones en este pasaje. Fue conmovido. Lo que sus ojos vieron, lo conmovieron en su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para orar. Porque siendo 100% hombre, él sabía que él necesitaba ir delante de su Padre y orar. Y hermanos, él hace esa invitación. Pero hermanos, quiero que veamos primeramente que él era 100% Dios. Segundo, queremos que veamos su dolor es real, porque es 100% Dios. Disculpe, su
dolor es real porque es 100% hombre. Hermanos, la agonía del Señor Jesucristo era una agonía real. Hermanos, la agonía de nuestro Señor Jesucristo comienza con una despedida tan agonizante. Vemos allí nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto. Vemos a nuestro Señor allí tomando la última cena. Imagínense la última vez que iba a ver a sus discípulos de esta misma manera. La última vez que iba a cenar con ellos. La última vez que iba a pasar tiempo con ellos de esta manera. Y continúan yendo y van al jardín. Continúa la agonía con ir al jardín y allí le pide a sus discípulos que vayan, 2 de ellos que vayan con ellos, pero esos 2 discípulos de ellos, ¿qué pasa con ellos? Se quedan bien dormidos. Y Jesús va a orar y le pide y le ruega a su Padre: Señor, si este vaso puede pasar de mí, que pase este vaso, pero no mi voluntad, tu voluntad. Y ahí continúa su agonía, en una agonía, orando y clamando a su Padre en una manera tan fuerte y tan real y tan agonizante, que dice la palabra de Dios que el sudor era como sangre. Y dependiendo de tu punto de vista, puede ser que era como sangre, puede ser que era sangre, puede ser, hermanos, como usted guste, pero la realidad es que el Señor Jesucristo agonizó, estaba agonizando. Continúa con la traición de nuestro, bueno, iba a decir hermano, de este señor Judas. Viene y le da un beso a nuestro Señor Jesucristo. Le da un beso de traición. Da un beso, aumentándole la agonía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenía tanta agonía? Porque era 100% hombre. Continúa con una traición de la gente, traición del pueblo. Y hermanos, aquí el pueblo de Dios lo traiciona. Danos a Barnabás. Crucifícalo, crucifícalo. Entonces comienza otro camino más dificultoso, más duro, un juicio indebido, un juicio dificultoso, un juicio injusto. Allí el soldado, entre el juicio, los soldados ponen algo sobre su cabeza y lo golpean. Una y otra bofetada sobre su cara. Su dolor, su agonía es real. ¿Por qué? Porque es 100% hombre. Continúa su agonía. Le ponen una corona sobre su ser, para representar el rey de los judíos. Pero no era una corona común y corriente. Era una corona de espinos, dice la palabra de Dios. Y se la ponen encima de él. Esa corona. Más agonía, más dolor. ¿Por qué? Porque era 100% hombre. Continúa los golpes. Cuando me pongo a pensar
de que nuestro Señor Jesucristo fue golpeado con un látigo. Y fue golpeado 1, y 2, y 3, y 4, y continuaron 40 veces. Fue golpeado nuestro Señor Jesucristo con un látigo, vez tras vez. Y ese látigo pegándole a su piel, a su carne. Ese látigo destruyendo la piel de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdese que este látigo era un látigo que se llamaba un látigo de 9 colas, que llevaba clavos, vidrios, uñas de animales, huesos, y cada vez que le pegaban, le arrancaban su piel. Isaías 52 nos dice algo tremendo sobre esta agonía, sobre este dolor, estos golpes, estos látigos que le iban a dar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces vemos a Jesucristo colgando sobre un madero, que con unas cuantas cortaditas, y aquí poquito de sangre cortando. Y ese no es el cuadro que nos enseña Isaías 52 y versículo 14. La palabra de Dios dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombra Él a muchas naciones. Mas su asombro de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Oh, cuando esos golpes eran puestos sobre su cuerpo, le arrancaban su piel. Y no era nomás en su espalda, sino, imagínese, un golpe lo hacía voltear, y otro golpe lo hacía voltear de otra manera, y los golpes seguían, y le arrancaban, y le arrancaban, y le arrancaban. Oh, cuánto le arrancaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era 100% hombre. Mírenlo conmigo en Isaías 53, versículo 1 al 10. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que él deseamos. Isaías 53 y versículo 3 continúa diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y versículo 3 continúa diciendo: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Wow, hermanos, mire lo que continúa diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos los hombres. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación que le contara, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de ¿quién? De mi pueblo fue herido. Versículo 9 continúa diciendo: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Wow, hermanos, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, para verá lineaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano poderosa. Oh, hermanos, esos látigos, esa agonía, esa crucificación, hermanos, llevándolo al camino del dolor, fue por su rebeldía y por la mía. Y hermano, la palabra de Dios nos dice: tengo sed, I'm thirsty, tengo sed. Dame algo de tomar. ¿Por qué? Porque era 100% hombre. Y mire lo que dice Douglas Tenney, un hombre de sabiduría, sobre el vinagre que le dan a nuestro Señor. Dice la palabra dice Douglas Tenney: en general, un líquido agrio obtenido por la fermentación de la sidra, pero en tiempos bíblicos del vino. Los nazarenos bebían abstenerse de beberlo, y se utilizaba como un condimento en el pan. A Jesús se le ofreció vinagre sobre la cruz, mezclado con hiel o con mirra, cumpliendo lo que Salmo 69, 21. Pero Él lo rehusó. Más tarde se le ofrece una mezcla de agua y de vinagre en una esponja, bebida muy popular entre los pobres y usado por los soldados romanos en campamento. Hermanos, estos hombres romanos eran hombres viles, y le ofrecen esta hiel, le ofrecen este vinagre a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es 100% hombre, es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y este es uno de los pasajes preciosos del libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 14 dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo del Hombre, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. ¿Por qué? Porque Él era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y hermanos, algo extraordinario, porque Él estaba crucificando, porque Él tenía sed, porque Él era el hombre. Él dio su vida para redimir a un pueblo como usted y como yo, un pueblo descarriado, un pueblo que no busca de Dios, un pueblo que hace lo que está bien en sus ojos continuamente. Y hermanos, la realidad es esto, que si usted y yo no nos mantenemos cerca de nuestro Señor Jesucristo y no mantenemos la visión de lo que hizo Jesucristo por nosotros, usted y yo tenemos la tendencia de descarriarnos, de salirnos del camino. Y hermanos, ahorita porque usted está en cuarentena y usted no puede venir a la iglesia, no significa que usted, aquí nada más leeré las escrituras. Y no, la realidad es que ahora es cuando usted más se necesita unir con su iglesia. Es ahora cuando usted más que nunca necesita apoyar a su pastor. Ahora más que nunca usted necesita ayudar su iglesia financieramente. Ahora. Y todo esto es posible, hermanos, porque podemos ver a la cruz. A la cruz. A donde nuestro Señor murió por usted y por mí. Tengo sed. 100% hombre, 100% Dios. Y el último pilar, y no voy a pasar mucho tiempo porque yo sé que ya se me acabó mi tiempo, pero el pilar de la eternidad. Lucas 23:46 dice la palabra de Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu a Dios. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Fue el romano? ¿Fue los golpes del romano? ¿Fue la cruz del romano? ¿O tal vez fue la acusación de los judíos? Que dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él dice ser Dios. Y nosotros nomás tenemos un Dios, se llama Jehová. O tal vez sea que usted y yo lo crucificamos. Y usted y yo lo matamos por nuestros pecados. O tal vez sea que nadie lo mató, sino que Él dio su vida por nosotros. Yo creo que cada una de esas cosas son reales. Los romanos lo crucificaron, sin duda. Los judíos lo mandaron a esa crucificación. Sus pecados y los míos tenían que ser pagados. Pero Él también lo hizo voluntariamente. Y hermanos, algo tremendo que vemos de la palabra de Dios es que Dios entrega su espíritu. Hebreos capítulo 12 nos dice que ¿por qué pudo ir a la cruz nuestro Señor Jesucristo? Porque usted y yo estábamos en la mente de Él. ¿Por qué pudo sufrir la condenación tan grande? Porque usted y yo estábamos. Porque Él sabía que estas cosas son temporales. Mire que el pilar de no buscar
ya satisfacción de la carne, sino satisfacción del Espíritu. Jesús estaba enfocado en la eternidad. No se estaba preocupando en lo temporal, no estaba preocupado en, ay, mira lo que me están haciendo, ay, mira lo que están diciendo de mí, ay, esto, ay, lo. No, Él tenía a usted y a mí en visión. Él estaba diciendo, yo quiero salvar a Daniel, yo quiero salvar a Josué, yo quiero salvar a Irma, yo quiero salvar a ti, y yo voy a entregar mi vida por ti. Mire, ¿en qué nos encomendamos? ¿Nos encomendamos en maestros? ¿Nos encomendamos del peluquero, del pastor, del dinero, de los psicólogos? Nos encomendamos de los carros. Pero ¿ha encomendado su espíritu a Dios? ¿Le ha pedido a Jesucristo que entre en su corazón y lo salve a usted? ¿Le ha pedido? Él quiere salvarlo. Él quiere darle vida eterna, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En unos momentos vamos a tener una invitación y usted puede venir a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Por qué no encomienda su espíritu a Dios? Jesucristo lo hizo y nosotros lo podemos hacer también. Ahora quiero concluir con esto. ¿Ha tomado a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal? Segundo, ¿ha visto la cruz? Lo que Dios ha hecho por usted. Y por último, ¿qué está haciendo usted? Qué bendición, hermanos, que tenemos vida eterna. ¿Pero qué estamos haciendo con ella? ¿Le estamos compartiendo? Hay que compartir la palabra de Dios con otros, para que otros vengan a conocerlo a Él como su Salvador personal. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Padre, porque usted es un Dios tan grande y tan poderoso. Y es una tremenda bendición pensar que usted nos ha salvado a cada uno de nosotros. Ayúdame a mí a contemplar la cruz y entender qué gran pago fue la salvación. Padre, si hay aquí alguien que no te conoce, bueno, aquí no, tal vez en sus casas, que no te conocen como su Salvador personal, que vengan a conocerlo a usted como su Salvador personal. Voy a hablar con usted por un momento que no conoce a Jesucristo. Venga a conocerlo como su Salvador. Puede hacerlo a través de una oración tan sencilla como decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Yo sé que soy un pecador. Yo he pecado tanto contra ti. Entra a mi corazón. Entra en mí. Sálvame a mí. Yo pido que seas tú mi Dios y me des vida eterna. Si usted hace esta oración tan sencilla, usted también puede conocer a Jesucristo como su Salvador personal y caminar con Él todos los días. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Bendice tu palabra, bendice tu pueblo y ayúdanos a encomendar nuestro espíritu a usted y entender que usted es nuestro Dios y
y usted 100% Dios, 100% hombre. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos tan agradecidos que usted está sintonizando con nosotros. Que Dios lo bendiga y nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga. You had like 30 seconds.